¿Cómo aprender mejor cuando tienes altas capacidades con un pensamiento no lineal dominante? Durante mucho tiempo, se asumió que aprender consistía simplemente en acumular información basado en la repetición. El modelo implícito era el de un cerebro parecido a un archivo, donde se almacenan datos que luego pueden recuperarse cuando se necesitan. Sin embargo, la neurociencia cognitiva moderna ha mostrado que esta visión es profundamente incompleta. El cerebro humano es un sistema dinámico que transforma constantemente la información que recibe, reorganizando redes neuronales y construyendo modelos del mundo cada vez más complejos. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. ¿Cómo aprende el cerebro? Aprender no consiste en llenar un depósito de conocimientos, sino en modificar las conexiones entre ideas, reinterpretar experiencias anteriores y detectar regularidades en el entorno. En este sentido, el aprendizaje se parece más a redibujar continuamente un mapa mental que a almacenar datos en compartimentos estables. Este proceso implica plasticidad neuronal, reorganización conceptual y exploración activa del entorno cognitivo. Cuando comprendemos esta naturaleza dinámica del aprendizaje, aparece una consecuencia muy importante. No todos los cerebros aprenden exactamente de la misma manera. La arquitectura funcional del cerebro varía entre individuos, y estas diferencias influyen profundamente en cómo se adquiere y se organiza el conocimiento. Esto resulta especialmente evidente en personas con altas capacidades cognitivas, donde el pensamiento suele caracterizarse por una fuerte capacidad de conexión entre ideas, una gran sensibilidad a los patrones y una tendencia natural a explorar múltiples hipótesis simultáneamente. En muchas de estas personas aparece un tipo de funcionamiento mental que puede describirse como pensamiento no lineal. En lugar de procesar la información paso a paso, siguiendo una secuencia rígida, el cerebro tiende a moverse de forma más asociativa, exploratoria y multidimensional. Las ideas se conectan en red, saltando entre conceptos, disciplinas o niveles de abstracción. Este tipo de mente puede detectar relaciones que otros cerebros pasan por alto, pero también puede experimentar dificultades cuando se enfrenta a métodos de aprendizaje excesivamente lineales. Este punto es fundamental. Gran parte de los sistemas educativos están diseñados para cerebros que procesan la información de forma secuencial. Primero el concepto A, luego el B, después el C. Sin embargo, cuando el pensamiento dominante es arborescente, exploratorio o en espiral, este tipo de estructura puede generar una sensación de fricción cognitiva. El problema no es falta de capacidad, sino un desajuste entre el modo de enseñanza y la arquitectura del pensamiento. Comprender este desajuste puede cambiar radicalmente la experiencia del aprendizaje. Muchas personas con altas capacidades han pasado años creyendo que tenían problemas de atención, de disciplina o de motivación, cuando en realidad su cerebro simplemente necesitaba otro tipo de organización del conocimiento. El cerebro no lineal aprende explorando redes de ideas. Cuando observamos cómo funciona el pensamiento no lineal, aparece un patrón muy característico. La mente no avanza necesariamente en una secuencia ordenada. En lugar de eso, explora el conocimiento como si estuviera navegando por un campo de ideas interconectadas. Este funcionamiento se parece más a una red neuronal compleja que a una cadena de pasos consecutivos. Una idea activa otras ideas relacionadas, que a su vez evocan nuevas conexiones. De esta forma, el pensamiento se expande en múltiples direcciones, generando una estructura cognitiva rica y multidimensional. Este tipo de funcionamiento está estrechamente relacionado con la inteligencia fluida, que es la capacidad de detectar relaciones nuevas entre elementos aparentemente no relacionados. Las personas con pensamiento no lineal suelen destacar precisamente en esta habilidad: identificar patrones, encontrar analogías inesperadas o integrar conocimientos procedentes de campos diferentes. Desde el punto de vista del aprendizaje, esto tiene implicaciones muy importantes. Cuando el cerebro recibe información dentro de un marco demasiado rígido o excesivamente secuencial, su capacidad natural de exploración se ve restringida. El resultado puede ser una pérdida de motivación o una sensación de estancamiento intelectual. En cambio,
Cuando el aprendizaje se organiza como una exploración conceptual, la mente no lineal se activa con mucha más intensidad. En lugar de recorrer un único camino, el cerebro puede moverse entre diferentes perspectivas, comparar modelos, formular hipótesis y reorganizar continuamente su comprensión. Por ejemplo, una persona que quiere aprender neurociencia puede beneficiarse mucho más, comenzando con una visión global del cerebro. Comprender cómo interactúan emoción, memoria, percepción y atención permite construir un mapa conceptual amplio. Una vez que ese mapa existe, el cerebro puede explorar los detalles con mayor profundidad, porque ya tiene un contexto donde integrar la información. Este movimiento continuo entre visión global y análisis detallado es una de las claves del aprendizaje en muchas personas con pensamiento no lineal. Una de las estrategias más eficaces para este tipo de mente consiste en aprender a partir de preguntas profundas, en lugar de limitarse a memorizar información. Las preguntas complejas activan múltiples redes cognitivas simultáneamente. Cuando el cerebro intenta responder una pregunta abierta, debe movilizar conocimientos previos, evaluar hipótesis, buscar patrones y reorganizar conceptos. Este proceso activa regiones cerebrales implicadas en el razonamiento, la memoria y la metacognición. Por ejemplo, en lugar de estudiar una lista de mecanismos de memoria, puede resultar mucho más potente plantearse una pregunta como esta: ¿por qué algunos recuerdos permanecen durante décadas mientras otros desaparecen en cuestión de minutos? Esta simple pregunta obliga al cerebro a explorar múltiples dimensiones del problema. Aparecen entonces conceptos como la emoción, la dopamina, el hipocampo, la atención o la consolidación sináptica. Lo interesante es que el aprendizaje surge de la búsqueda de la respuesta, no de la memorización de una lista de conceptos. Este tipo de aprendizaje es especialmente poderoso para las personas con altas capacidades, porque convierte el estudio en una exploración intelectual activa. La mente no recibe información de forma pasiva, sino que participa en la construcción del conocimiento. Cuando el pensamiento funciona mejor con palabras. Algunas personas con altas capacidades tienen un funcionamiento cognitivo predominantemente verbal. En estos casos, el pensamiento se organiza con facilidad a través del lenguaje, las explicaciones conceptuales y las estructuras narrativas. Para este perfil cognitivo, una de las estrategias más poderosas consiste en explicar lo que se ha aprendido. Cuando una persona intenta explicar un concepto con sus propias palabras, el cerebro debe reorganizar el conocimiento de forma coherente. No basta con reconocer la información, es necesario estructurarla, jerarquizarla y transformarla en un discurso comprensible. Durante este proceso ocurre algo muy interesante desde el punto de vista neurocognitivo. Las lagunas en la comprensión se vuelven inmediatamente visibles. Aquello que parecía claro mientras se leía puede revelar inconsistencias cuando se intenta explicar de forma precisa. Este fenómeno está relacionado con lo que en psicología del aprendizaje se conoce como efecto de enseñar para aprender. Explicar un concepto obliga al cerebro a activar procesos de metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento. Una estrategia muy eficaz consiste en grabarse explicando un tema como si se estuviera dando una conferencia. Otra posibilidad es escribir pequeños ensayos donde se desarrollen las ideas con profundidad. En ambos casos, el cerebro reorganiza activamente las redes conceptuales implicadas en el conocimiento. Cuando el pensamiento funciona mejor con imágenes. En otros perfiles cognitivos, el pensamiento se organiza de forma más visual o espacial. En estos casos, las ideas se comprenden mejor cuando se representan mediante estructuras visuales o espaciales. Las investigaciones sobre cognición visual muestran que muchos cerebros recuerdan mejor la organización espacial de la información que las secuencias verbales. Cuando un concepto se representa mediante un diagrama o un mapa mental, el cerebro puede percibir de forma inmediata las relaciones entre los diferentes elementos. Por ejemplo, en lugar de memorizar una lista de regiones cerebrales implicadas en la memoria, puede resultar mucho más eficaz representar esas relaciones mediante un esquema visual donde aparezcan el hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral conectados entre sí. Además, las metáforas visuales
pueden convertirse en herramientas cognitivas extremadamente potentes. Imaginar la memoria como una red de caminos en un bosque permite comprender intuitivamente cómo se fortalecen las conexiones cada vez que un recuerdo se reactiva. Este tipo de representaciones visuales no solo facilitan la comprensión, sino que también crean anclajes cognitivos duraderos que permiten recuperar la información con mayor facilidad. Curiosidad, motivación y aprendizaje profundo. La curiosidad desempeña un papel fundamental en el aprendizaje humano. Cuando una persona siente curiosidad por un tema, el cerebro activa circuitos dopaminérgicos que aumentan la motivación, la atención y la consolidación de la memoria. Desde el punto de vista neurobiológico, la curiosidad funciona como una señal que indica al cerebro que cierta información puede ser especialmente valiosa. Esta señal aumenta la probabilidad de que la información sea almacenada y recordada posteriormente. En las personas con altas capacidades, la curiosidad suele ser especialmente intensa. La mente se siente atraída por preguntas complejas, problemas abiertos y exploraciones intelectuales amplias. Sin embargo, muchos entornos educativos tienden a restringir esta exploración, imponiendo estructuras demasiado rígidas. Cuando la curiosidad se ve limitada, el aprendizaje puede volverse mecánico y perder profundidad. Permitir que la curiosidad guíe parcialmente el aprendizaje puede transformar radicalmente la experiencia intelectual. Cuando el estudio se convierte en una exploración impulsada por preguntas genuinas, el cerebro entra en un estado de activación cognitiva que favorece la comprensión profunda. Aprender de forma autónoma con inteligencia artificial. La aparición de sistemas de inteligencia artificial conversacional abre posibilidades completamente nuevas para el aprendizaje autónomo. Estas herramientas pueden funcionar como tutores personalizados, capaces de adaptarse al estilo cognitivo de cada persona. Para las personas con pensamiento no lineal, la IA puede convertirse en un interlocutor intelectual que permite explorar ideas, formular hipótesis y generar conexiones entre campos diferentes. Sin embargo, para que esta interacción sea realmente eficaz, es importante explicar a la IA cómo funciona tu mente. Describir el propio estilo cognitivo permite que la herramienta adapte su forma de explicar los temas. Por ejemplo, una persona puede indicar que comprende mejor cuando primero recibe una visión global del tema, seguida de conexiones interdisciplinarias y finalmente de detalles técnicos. Otra persona puede preferir metáforas visuales o analogías narrativas. Esta personalización transforma la IA en una especie de amplificador cognitivo, capaz de proporcionar conocimiento cristalizado mientras estimula la inteligencia fluida humana. La inteligencia aumentada como nueva forma de aprender. Cuando la inteligencia artificial se utiliza de esta manera, el aprendizaje se convierte en una colaboración entre dos sistemas cognitivos diferentes. La IA aporta grandes cantidades de conocimiento organizado y puede generar explicaciones, ejemplos o comparaciones con rapidez. El cerebro humano, por su parte, aporta la capacidad de detectar patrones nuevos, formular preguntas originales y generar conexiones creativas entre ideas. Este tipo de interacción puede potenciar especialmente el aprendizaje en personas con altas capacidades y pensamiento no lineal. En lugar de limitarse a consumir información, la mente puede utilizar la IA como una herramienta para explorar espacios conceptuales complejos. En este sentido, la tecnología no reemplaza la inteligencia humana. Más bien puede convertirse en una extensión de ella, ampliando la capacidad de explorar, comprender y reorganizar el conocimiento. Aprender es explorar el mundo. Cuando se integran todas estas ideas, aparece una conclusión profunda. Aprender no consiste en repetir información hasta memorizarla. Aprender significa explorar, conectar y transformar la forma en que entendemos la realidad. Para las personas con altas capacidades y pensamiento no lineal, este proceso puede adoptar formas especialmente ricas y creativas. La mente no está limitada a un único camino. Puede moverse entre diferentes perspectivas, descubrir relaciones inesperadas y construir modelos complejos del mundo. Comprender este funcionamiento puede liberar a muchas personas de la sensación de que su forma de pensar es un problema.
En realidad, esa arquitectura cognitiva puede convertirse en una herramienta extraordinariamente poderosa para explorar el conocimiento. Cuando el aprendizaje se adapta a esa forma de pensar, y cuando herramientas como la inteligencia artificial se utilizan de manera estratégica, se abre la posibilidad de construir entornos de aprendizaje profundamente alineados con la arquitectura única de cada mente. Y en ese punto el aprendizaje deja de ser una obligación, se convierte en una forma de explorar el mundo. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.